Has citat abans una expressió anglesa i has citat la seva procedència, slop. Com li explicaries tu a la gent que ens està mirant, escoltant, què és slop? Vale. Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou a una conversa audiovisual més del Catalunya Plural. Jo sóc Pere Ortín. Vivim envoltats d'informació, però cada vegada sembla que tenim dificultats per trobar-hi sentit. Mai no havíem produït tants continguts a pantalles com aquesta i a totes les pantalles que ens envolten. Però sovint, no sé si els hi passa a vostès com em passa a mi, tenim la sensació de que tot és el mateix. Les mateixes imatges, les mateixes opinions, els mateixos formats, les mateixes narratives, les mateixes sèries, els mateixos podcasts fins a l'infinit. Internet, que havia nascut d'alguna manera com un espai de descoberta, de laboratori experimental, de diversitat, sembla haver-se convertit en un immens aparador de basura governat pels algoritmes, per l'economia de l'atenció, també de l'odi, i per una lògica que premia tot allò que captura la nostra mirada, però no tot allò que ens ajuda a comprendre una mica el món on vivim. Fa un temps, Lari Bastiani, la tecnòloga venezolana amb la qual xerrarem avui, va publicar amb nosaltres al cultures.cat un article que es titulava, d'una manera molt gràfica, «Què passa quan internet ja no significa res?». Allà ens convidava a anar molt més enllà de la nostàlgia fàcil i plantejar-nos una pregunta molt més profunda. Què passa quan internet deixa de ser un espai de significat i esdevé una maquinària de repetir i repetir i repetir continguts? Bastiani és tecnòloga, és investigadora i és divulgadora venezolana. També està especialitzada en el món de la cultura i la literatura i la crítica cultural i musical, però, a més, té molts coneixements amb gran profunditat sobre SEO, algoritmes i investigació política associada a la nostra societat digital. Des d'una mirada crítica, també molt professional, però profundament humanista i culturalista, analitza com les tecnologies transformen la manera com pensem, com ens informem i com ens relacionem amb nosaltres mateixos i amb la resta de la societat. El seu treball conjuga un gran coneixement tècnic, una gran sensibilitat cultural i una reflexió constant sobre tots els impactes socials, polítics i culturals que comporta la revolució digital en la qual vivim. Avui conversem amb ella sobre internet, sobre intel·ligència artificial, sobre slop, un terme que ens ajudarà a entendre amb la nostra conversa, sobre basura digital, algoritmes, també parlarem de feminismes, de grans plataformes i, sobretot, de la necessitat de recuperar, al final de tot, els espais on ens puguem relacionar d'una manera diferent, més tàctil, més sensible i més dinàmica per construir i imaginar un futur una mica millor. Hola, Ari, benvinguda. ¿Cómo estás? Hola, Pera. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, Ari, abans de parlar de tecnologia, tenint-te aquí a la taula i conversant amb tu, no m'agradaria no preguntar-te per una cosa molt més personal. I tu, com a venezolana, aquestes setmanes el teu país està tornant a viure una situació en moments molt difícils per una part important de la població de Venezuela, arran d'uns terratrèmols que han fet molt de mal a la teva gent, al teu país. Què passa quan un viu coses d'aquestes, tu com a especialista en tecnologies, des d'aquesta distància freda que ens imposa una pantalla, o un telèfon, o una foto? Com has sentit aquesta sensació durant aquests dies? Ha sigut molt complicat, imagino, ¿no? Sí, especialmente porque quienes estamos afuera, con la diáspora, se siente mucha culpa, ¿no? Por no poder estar allá ayudando en la contingencia, ¿no? Sin embargo, las imágenes lo que nos hacen es ubicarnos en lo que está pasando, entendiendo que es un país que tiene muchos cercos informativos y donde el gobierno está en la inacción completa, ¿no? Entonces, sí, lo primero que sabemos de nuestros familiares es a través de una llamada telefónica, mientras Internet no se caía y todavía la red estaba activa, pero después empiezas a entender la magnitud de dos sismos en un país que no está preparado para eso.
y la complejidad que significa eso estando afuera y tener que manejar eso desde afuera es bastante complicado, obviamente sin quitarle peso a las personas que lo están viviendo en carne propia en el propio terreno, ¿no? Entonces sí, el tema de la pantalla es importante, pero creo que en lo que hemos visto desde los primeros días del terremoto ha sido que hay mucho ruido. Hay mucho ruido digital, hay mucha información que no se coteja, que no sabemos si es falsa. Hay gente que se aprovecha también para hacer negocio con esto. Yo creo que es el reflejo de lo que es el país, en el fondo. Lo que está sucediendo en Venezuela, ese caos que se está viendo ahí, es un caos que se está viendo en redes sociales, porque las redes sociales es el principal punto de información para los venezolanos. Aunque los venezolanos que estamos en el exterior podemos revisar los medios nacionales y los medios internacionales que están allí cubriendo la noticia, la gente se informa a través de las redes sociales y eso creo que lo sabemos los que trabajamos en periodismo, no? La gent s'informa a través de xarxes socials, però també hi ha hagut molta, diguéssim, solidaritat digital. Heu fet, els veneçolans aquí a Barcelona, a Catalunya, a Espanya, heu fet, no m'agradaria dir-li celebracions, sinó trobades Sí. on s'ha parlat, on s'ha discutit, on s'ha vist la manera de com es pot ajudar millor i tal. Què ens aporta quan ens trobem davant d'una situació de tensió i de dolor i de tristor tan gran com aquesta? Què ens aporta una pantalla? Què pot fer una pantalla per ajudar en situacions? Què heu fet aquests dies? Lo que creo que funcionó, por ejemplo, en Twitter cuando fue la primavera árabe, ¿no? Que en ese momento Twitter fue muy importante para que ese movimiento social se llevase a cabo. Yo siento que lo que pasa ahora con el terremoto es que los que estamos fuera podemos, a través de nuestras redes, informar a las redes que están en Venezuela, tener un contacto con ellos y, a su vez, poder hacer conexiones con la gente que está en el país donde tú has llegado y donde estás residiendo, para llegar a hacer donativos de lo que puedas hacer, ¿no? Hay gente que está donando comida, hay gente que está recuperando, está haciendo acopio de donativos para enviar a Venezuela, aunque es muy difícil hacer ese envío. O hay gente que simplemente está haciendo eventos para que tú dones a las ONG que están en terreno y, por lo tanto, sea mucho más rápido la obtención de ayuda. Entonces, para ese tipo de cosas es que yo creo que las redes sociales son muy útiles, útiles. Y ahí sí pienso en red social, más allá de del resto de cosas negativas o positives que puedan tener. Clar, perquè quan passa una tragèdia d'aquesta magnitud com la de Venezuela, internet i les xarxes socials també esdevenen com una mena de, primer, xarxa de solidaritat, gent que vol ajudar amb tota la bona fe del món, sí. Una eina imprescindible per informar-se, en molts casos és l'única que té molta gent, però també un espai on proliferen rumors, fake news, gent que vol enganyar, que competeixen també per captar la nostra atenció, i això ho veiem també al periodisme, que vol captar, fer, com dieu vosaltres els tecnòlegs, engagement, viralitat a través del dolor, de les imatges d'edificis caient, de gent plorant, etc, que ens criden molt l'atenció, que són molt captivants quan estàs mirant en una pantalla. Davant d'una crisi, d'un fenomen com aquest, què podem llegir d'aquesta idea de basura digital, de problemes que té la web en ampli sentit, no només estic parlant de mitjans, sinó també de xarxes socials. Què podem llegir? Què has llegit tu aquests dies com a especialista? L'altre dia parlàvem tu i jo preparant aquesta entrevista sobre que hi ha gent que diu que els americans, que els gringos han provocat el terratrèmol. O sigui, perdó? Què has sentit? Què has llegit? Què has vist? Què t'has trobat aquestes setmanes? Bueno, creo que hay mucha desinformación y también dependiendo del algoritmo, de cómo manejas tú el algoritmo de tu Instagram o de tu Twitter, de tu ex, perdón, o del Facebook, ¿no? O de TikTok. Obviamente nosotros no podemos controlar los algoritmos, eso es realmente muy naif pensar que lo hacemos. Quienes trabajamos en campañas digitales sabemos que si tú ves cierto artículo que te están vendiendo, posiblemente te vaya a aparecer nuevamente información alrededor de eso, y por eso creo que los venezolanos teníamos inundado nuestras redes sociales de esa información. Era lo único que veíamos. Y claro,
obviamente eso está bien y está mal porque eso puede afectar la salud mental. Los medios de información, ciertos medios de comunicación en España pueden utilizar ciertas imágenes que pueden ser mucho más sensibles para un venezolano, justamente para atraer el engagement de alguien que vive en España o que vive en otra parte del mundo que no sea venezolano, pero que a un venezolano le hiere particularmente, pero a otra persona quizás la sensibiliza. No, el tema de la sensibilidad ya depende de cada ser humano y eso no podemos mediarlo, ¿no? Pero sí creo que hay un uso indiscriminado de lo que sería como lo porno contenido, ¿no? Como pornomiseria, podríamos. Pornomiseria, exactamente. Eso puede ser. Y yo sí creo que en principio lo que yo le pedí a los medios de comunicación en España el primer día es que intentaran visibilizar cómo se podía ayudar, entendiendo que venimos de un Estado fallido que no actuó, ni está actuando. Entonces, para mí era importante no caer en esa pornomiseria, en esos contenidos que no aportan nada, sino que aportan mucha más zozobra que calma, y que en ese momento la gente necesitaba intentar, dentro de la adrenalina que existía, situarse para poder ayudar. Entonces, claro, también entiendo que no todo el mundo actúa de la misma forma, y eso también es correcto. Es decir, no hay nada incorrecto o incorrecto, mejor dicho. Entonces, creo que lo ideal sería ver cómo manejamos éticamente los contenidos que se publican, pero siempre eso no existe. Es decir, nosotros tenemos muy poco tiempo con Internet en nuestra vida como para que existan normas no podemos hablar, todavía no hay una ética digital, y ese es el gran problema que tenemos en Internet, que eso no existe, y tampoco podemos ir diciéndole a la gente, señalando que si lo estás haciendo mal o lo estás haciendo bien. Por ejemplo, en Venezuela hubo muchos creadores de contenido que viven de crear contenido sobre muchísimas cosas, porque para mí, dentro de una forma u otra, los creadores de contenido son una especie de los nuevos riders, porque necesitan generar mucho engagement, necesitan tener muchas visualizaciones. En este caso, ese es un objetivo digital principal para poder monetizar. Entonces, lo que pasó es que hay gente que, no sé, trabajaba en el mundo de la nutrición, por ejemplo, y en vez de hacer contenidos que tuvieran que ver con cómo hacer acopio de alimentos para las personas que se habían quedado sin techo, o los supermercados que no podían abrir, hacían cualquier otro tipo de cosa que podía ser de muy mal gusto, ¿no? Y no de muy mal gusto hablando de términos estéticos, sino de que podían herir sensibilidades. Y en ese momento hay que ser muy cauto con lo que se tiene que publicar. Entonces, para mí eso era el problema. Y después, claro, había otras personas que trabajaban en otros países que son creadores de contenido, que aprovechaban que Venezuela era tendencia por el terremoto y se metían dentro de esa conversación. Y quizás no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo y que no tenían información verídica de lo que estaba pasando, y lo que creas es una matriz desinformativa. Entonces, al final es mucho rumor, mucho ruido, y en gran parte, cuando fue la rueda de prensa de Delcy Rodríguez, no recuerdo qué día fue, pero esa rueda de prensa lo que los desenmascaró a ellos como personas como gobierno que no había hecho nada. Y ellos justamente apelaban al ruido informativo y a las matrices de opinión. Justamente porque vivimos en un país donde hay un cerco informativo, donde la gente se tiene que informar como puede, donde te vas informando del boca a boca. Es complicado, porque también una cosa que uno está haciendo desde la mayor solidaridad del mundo, al final le juega a favor del gobierno, cuando no debería ser así. Tu com a especialista i tecnòloga també tens una doble dimensió perquè parles de llibres, de cultura, de feminisme a diversos mitjans digitals aquí a Espanya i Amèrica Llatina. I en concret, el teu article amb nosaltres, al cultures.cat, parlava d'aquesta sensació gairebé cultural de pèrdua de textura, sí, de pèrdua de sensibilitat sobre això que ens està passant a internet. Sí. Què podem llegir d'una gran tragèdia com la que ha succeït, per desgràcia, a Venezuela, amb aquesta línia que tu planteges, creuant aquesta idea de pèrdua de sensibilitat, pèrdua de textura? Què estem perdent amb el camí del que teníem al que tenim ara? Sense una visió nostàlgica, com tu deies, sinó
En realitat, què estem perdent? Más allá eliminando el punto de vista desde Venezuela del tema de los terremotos, yo creo que el problema de esto es que si empiezas a producir contenidos sin verificar, utilizando imágenes que no sabes, yo vi mucha gente que estaba utilizando imágenes del terremoto de Turquía que fueron después verificadas, y gente que son influencers en Venezuela, y que al final quizás no pasaba nada porque no tenía ninguna incidencia real que utilizaras una imagen específica, pero en otros casos sí puede tener una incidencia. El tema es que en el caso del SLOP, como término acuñado en el Merriam-Webster, en el diccionario Merriam-Webster, en la palabra del año del 2025, tiene que ver con que tú estás produciendo contenido por la necesidad de las propias plataformas digitales de generar, de hacerte un hueco dentro de esa gran masa de personas, de intentar ser relevante, ¿no? Entonces, claro, tú no eres un robot. Es decir, el creador de contenido no es un robot. El creador de contenido, así como los periodistas, no somos robots, y para poder llegar a la complejidad donde están las texturas y los matices de todos los problemas, necesitamos tiempo. El problema es que el mundo digital no funciona así, funciona como una máquina. E inclusive las máquinas llegan a tener problemas de sobrecarga. Lo hemos visto inclusive en las grandes plataformas como Facebook, X, el propio Cloudflare, que es el que se encarga del linkeado de los DNS, de cómo las páginas no se caigan a través de los códigos, han sufrido caídas, ¿no? Entonces, ¿por qué el creador de contenido tiene que adaptarse a eso? A mí ya me parece un poco exagerado que tengamos que segmentar nuestros contenidos, como si nosotros fuéramos una sola cosa, ¿no? Como si yo nada más, yo pongo mi propia experiencia, porque yo no solamente trabajo en marketing y en tecnología y en producto, también trabajo con la cultura, con la fotografía y con el periodismo. Es decir, yo soy múltiples cosas y es muy difícil encajar mi perfil. El tema está en que tú en redes sociales tienes que tener un perfil definido. Y a partir de ahí, ¿cómo haces para que esa noticia o esa temática tienes que sacarle todo el provecho al mundo? Y hay días en que te puedes quedar sin ideas para tu propio perfil. O hay días en que sí, en que tienes que hacer de un tema muy, muy complejo algo muy corto. Entonces, y lo que pasa es que el ecosistema también se nutre de lo que hacen los demás, que eso es lo que también pasa mucho en redes sociales, que es la figura del yo, ¿no? Intentando que, si ves que hay un Instagramer o un TikToker que le va muy bien con una tendencia, tú la replicas, porque tú sabes que a ti también te puede pasar lo mismo. El problema es que en esa réplica tú pierdes textura, porque estás copiando, no estás produciendo contenido original, o no está teniendo quizás una línea o un matiz personal que haga que, bueno, se diferencie, no? I això provoca, Ari, segons entenc, una mica la sensació aquesta que tenim tots plegats quan entrem a una xarxa social i tot sembla igual. Sí. Què passa quan tot sembla igual? Des del punt de vista, tu, que tens una doble dimensió, com a mínim doble, potser més dimensions encara, com a tecnòloga, però també com a dona especialitzada en la cultura, amb el pensament, amb els llibres, amb la narrativa. Què passa amb aquesta sensació de tot és igual, tot és redundant? Saps la sensació també que es comparteix a vegades també amb els llibres, tu que fas crítica literària, no? Aquest argument l'he vist 10.000 cops, aquesta situació, aquests personatges, aquesta narrativa, passa molt també amb les plataformes, amb les sèries. Al minut 7 la senyora caurà. Al minut 9 el protagonista, el secundari d'origen africà morirà. Tot és molt igual, no? Què passa? Quina sensació tens tu? Bueno, primero de que hay una falta de creatividad increíble y que cada día más, si lo único que ves son redes sociales, bueno, te tiendes a pensar en esa caja, ¿no? Y para mí eso es terrible porque no estás mirando en los múltiples dispositivos que existen en la vida real como en la vida digital, ¿no? Y eso hace que, bueno, que las narraciones sean mucho más básicas, de que todo parezca uniforme, y eso puede ser muy aburrido. Y para los que nos aburrimos fácil, creo que
que no es lo ideal, pero creo que si eso lo llevas a gente que se aburre dentro de 10 años, eso también genera un tema cognitivo importante. Y de eso ya se ha hablado con las inteligencias artificiales. Que las inteligencias artificiales no son completamente negativas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que las inteligencias artificiales nos pueden ayudar en muchísimas cosas a las que no llegamos. Uh-huh. Pero el gran problema de esto para mí siguen siendo los modelos de negocio de las plataformas y del todo el ecosistema digital que bebe de las plataformas. Has citat abans una expressió anglesa i has citat la seva procedència, slop. Com li explicaries tu a la gent que ens està mirant, escoltant, què és slop? Vale. El slop, según la terminología que se acuñó en el diccionario inglés, tiene que ver con todos los contenidos que se producen muy rápidamente para el consumo humano. Y esos contenidos es casi siempre lo que haces haciendo scroll en tu teléfono, ¿no? Como Posa'm un exemple. Puede ser muy fácil. Pueden ser, por ejemplo, un listado de películas de acción. Que no está mal. No está mal que tú tengas un listado que quizás te levante la curiosidad, te haga tener curiosidad sobre esas ciertas películas. El tema es la construcción de ese contenido. Si esos contenidos son todos iguales, aunque las películas de acción cambian, tú siempre estás consumiendo la misma cantidad de contenido que no te hace pensar en que puede haber otras formas de narrar ese tema en específico, ¿no? Los gatitos ¿por qué los gatitos son tan bonitos, ¿no? Hay un libro que se llama Aceleracionismo Cookie, que habla de que al final eso es un blanqueamiento, ¿no? Que empieza con Hello Kitty, ¿no? Como que para que tú estés muy tranquilo, ¿no? Y que no vayas no vayas a diferir, no vayas a dudar, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de los contenidos basura que se producen muy rápido, bueno, porque pierden complejidad y el ser humano es complejo, no lo olvidemos, y siempre estamos olvidando que el ser humano es complejo, es eso. Es decir, el contenido muy rápido que tienes que hacer para subir en redes sociales o que tienes que subir en un medio de comunicación, y eso tiene sus problemes. Estem parlant en el fons d'aquestes enquestes de carrer, de preguntes ràpides, que totes són iguals, estem parlant de construccions narrativament que són molt similars les unes a les altres. No vull anar a un territori de nostàlgia, que tu a l'article que vas publicar amb nosaltres rebutjaves, però hi ha una sensació, corregeix-me si vaig errat, que internet abans era una mica un territori on la sorpresa, els racons inesperats encara estaven allà, no? En molts casos. La música, el cinema, un vídeo, un tal. I sense estar en nostàlgia, avui tot sembla, quan entres a Instagram o a TikTok o a X, que els formats estan molt més definits que mai abans. Sí. I que hi ha com una mena de, li podríem dir, gramàtica invisible que defineix com s'escriu, com es filma, com es narra. Hi ha una gramàtica invisible a l'internet d'avui dia àmpliament entès, xarxes socials, etc. ¿Aquesta gramática invisible existe? Sí, yo creo que, bueno, lo que empezó siendo el SEO, y no quiero tirar piedras sobre mi tejado, pero empezaba siendo una fórmula, ¿no? Y eso ha ido, obviamente, complejizándose porque Internet también ha crecido en otras formas. Y ahora es mucho más difícil, ahorita no es tan técnico como era antes. Yo siento que las redes sociales sí tienen una plantilla, ¿no? Un template, template, para que algo sea exitoso, ¿no? Si tú ves las estadísticas que envían los institutos o quienes estudian marketing, ves que, por ejemplo, un reel tiene muchísima más interacción que un carrusel, aunque un carrusel tiene mucha más interacción que una foto, una simple foto en Instagram, que es donde se había creado inicialmente la red social. Yo sí creo que eso tiene implicaciones para la construcción de nuevas narrativas, porque todo tiende a normalizarse, lo que te decía, ya todo tiende a ser más o menos igual. Está bien que tú tengas un trend, una tendencia, que sea el baile del TikTok y muestres un libro, ¿no?
Sin embargo, ¿qué significa eso? En la crítica literaria ahora nos quejamos mucho de eso porque hay muchos TikTokers que sí son prescriptores, que sí te pueden hacer que un libro funcione, que un libro que se publicó hace 20 años funcione el día de hoy. Sin embargo, hay una cierta cantidad de creadores de contenidos donde lo que hacen es mostrarte las portadas y decirte Entonces, y simplemente con unos gestos, ¿no? Y empiezas a pensar, ya va, lo que significa este libro va mucho más de unas señas de está bien o está mal. ¿Por qué no entrar ahí? ¿Cuál es el miedo a la complejidad? Que eso es lo que yo siento, que le tenemos miedo a entrar, a meternos a fondo sobre cosas. Miedo a la complejidad, ho has dit tu, o simplement que aquestes complexes maquinàries matemàtiques que dites algoritmes ja tenen molt clar què ens agradarà. Hi ha col·legues nostres i amics i coneguts que estan parlant de contraalgorítmia, una idea de escolta, si més o menys sabem com funciona l'algoritme i que ens està donant tota l'estona allò que volem com si fossin gominoles, per què no lluitem a la contra amb aquest algoritme? Tu creus que hi ha possibilitat d'aquesta contraalgoritmia que parlen els col·legues o no? És un somni, és una utopia? Què et fa venir al cap quan tu sents la paraula contraalgoritmia? Yo creo que la palabra contraalgoritmia, que bien acuña Ángel Fernández, funciona, sin embargo, no funciona para los modelos de negocios digitales. Diguéssim que funciona pel nostre cervell i la nostra dimensió d'usuari, però si tu et vols guanyar la vida amb això, no ho pots fer. Eso es el tema, ese es el problema. Que yo sí creo que la contracultura tiene que existir, la contraalgoritmia tiene que existir por enfrentar de una forma u otra a estos grandes gigantes, a estos grandes titanes, y hablo de los titanes como arquetipo mitológico, que son las plataformas digitales, ¿no? Que es Google, que es X, que es Amazon. Sí, porque en el fondo son los que están dirigiendo el mundo actualmente. Y creo que es importante entender que eso pueda existir. Sin embargo, si tú quieres vivir de lo digital, no puedes hacer contraalgoritmia. O tienes que hacer una contraalgoritmia en donde intentes quedar bien con Dios y con el diablo. Això amb la teva dimensió cultural, més enllà de la basura digital, més enllà de l'SLOP, més enllà del SEO, més enllà dels algoritmes, ens està portant, tu que tens un gran coneixement de la cultura i del món cultural i del món literari, ens està portant d'alguna manera a una cultura de la repetició? Sí, porque como es lo que funciona, es lo que haces. Hacer constantemente. I això també els hi passa als editors de llibres, i als editors de revistes, i als editors de cinema, i als productors de sèries i tal. Què comporta aquesta cultura de la repetició, segons el teu parer? Tu que tens una doble dimensió que no és gaire habitual, com a tecnòloga i com a crítica cultural, diguéssim. Bueno, lo que hemos estado hablando, que al final si se aplanan los gustos, al final es como si todos vistiéramos de la misma, tuviéramos un uniforme todos los días, todos nos vistiéramos igual. Y eso implicaría que todos los libros son iguales y que eso llega a una restricción creativa en el fondo. En el fondo es una censura. ¿Tens aquesta sensació d'alguna mena de censura? Sí, yo creo que eso ha pasado, inclusive con movimientos como el 15M o el Me Too, las editoriales, y no hablamos únicamente de las editoriales de libros, también podemos verlo con los medios de comunicación. Te abocas a un tema, ¿no? Y después te abocas a satanizarlo. Entonces, por ejemplo, con el tema del Me Too se empezó a publicar muchos libros de mujeres, que está bien, porque las mujeres habíamos estado relegadas como autoras, y la historia de la literatura, como bien se sabe, es la historia de los nombres. Entonces, si las mujeres no están en esa historia, esa visión femenina no existe, si queremos decir la palabra femenina. Pero después se empezó a hacer segmentos, que eran los que justamente no necesitábamos de las mujeres, es decir, que fueran segmentadas otra vez. Literatura femenina, literatura de mujeres, literatura de la maternidad. Y eso empezó a entrar en un loop de producción y de publicación
que en el fondo algunas veces ya era repetitivo, ¿no? Y al final a veces que se le pedían autoras que escribieran sobre determinados temas. Entonces eso también es una restricción, porque en el fondo los hombres sí pueden seguir escribiendo sobre todo y las mujeres sobre unas ciertas cosas. Eso es un tema, eso es una anécdota dentro de todo lo que puede suceder con la creación de tendencias que funcionan y que al final se terminan lucrando esos sectores o esas plataformas. Al final es como reivindicar la aceptación de que, la ratificación, perdón, de que hay un modelo de negocio que está funcionando de esa forma. Entonces, como eso funciona, voy a, como el balancín de petróleo, voy a seguir extrayendo hasta que termine de matar la temática o el formato. Y ahí es donde yo creo que tiene que haver un equilibrio. Fins allà on el pou deixa de surar petroli, no? Has parlat de feminisme. Tu creus que la uniformització dels continguts és només estètica o també hi ha una dimensió política? Perquè jo sospito, sense ser un especialista com tu, que la part tecnològica, la part narrativa i també la part política estan molt lligades i això es veu molt clarament amb les qüestions feministes de les que tu també tens un gran coneixement. Creus que la uniformització només és estètica o també hi ha política al darrere? Sí, yo creo que es de ambas. Es estética y es política. Es decir, que además ahora todo es político, ¿no? Ya nadie puede no tener un statement sobre algo. Que a mí me parece un poco desconcertante porque una estrella pop obviamente tiene una voz y va a ser súper escuchada porque tiene millones de seguidores. Sin embargo, esa persona puede ser que no tenga ni idea de la guerra en Gaza, ¿no? Entonces me parece casi un acto simbólico, un acto casi naif, como para que la gente que ya la sigue diga, bien, está a favor de lo que es el lado bueno de la historia. Eso en Venezuela se dice muchísimo. Y yo creo que vamos más allá y que también podemos discernir. Yo no estoy diciendo que yo estoy a favor de la guerra de Gaza, por supuesto. Sin embargo, sí creo que hay un tema político y que yo creo que todo lo que se llamó la cultura woke funcionó como un pozo de petróleo y dio de comer a mucha gente porque era lo que había que hacer en el momento, porque era lo que más la gente le visibilizaba. Porque en el fondo sabemos que hay mucha gente que pertenece a sectores menospreciados que se veían representados allí, ¿no? Y entonces entiendo que esa gente dijera, que esos grupos minoritarios dijeran, es que este perfil de Instagramer, de TikToker, de político, cree en lo que yo soy y me ve. Y eso es súper importante. Eso también está bien a nivel de representación. Pero no todo es representación. Y no todas las historias abarcan la complejidad de eso, ¿no? Y eso creo que también hay que entenderlo, ¿no? Que está bien darle visibilidad a todas las personas y a todos los grupos que han sido invisibilizados, porque es terrible estar invisibilizado y que no se te escuche, pero también hay que entender que al final se convirtió en una forma de extraccionismo de esos grupos. Y para mí eso es sumamente complejo. Hem parlat de Venezuela, l'aprofitament, del dolor de les víctimes, hem parlat de xarxes socials, hem parlat d'intel·ligència artificial, hem parlat d'Slop, hem parlat de SEO, hem parlat de moltes qüestions, també de cultura i de feminisme, però hi ha moltes qüestions que avui són abordades d'una manera molt diferent per aquesta, l'anomenarem ferramenta, per dir-ho d'alguna manera, que és la intel·ligència artificial generativa. Què penses tu quan la fas servir, com la fem servir tots per les nostres feines, per millorar, per produir millor, per ser més precisos, pel que sigui, quan la fas servir, què notes o què creus que encara és profundament humà? Què és el que més et sobta? Quan agafes això, et torna un text, una imatge, un còdigo, un tal, el que tu facis servir amb la intel·ligència artificial i dius, ostres, això és encara humà, això no pot.
Es que no sabría decirte, porque creo, justamente ayer estaba hablando con una editora de libros y me decía que ella se daba cuenta de cuando el texto está escrito por inteligencia artificial o no. Y yo también creo que yo sé cuando se está escribiendo por inteligencia artificial o no. Yo creo que no podemos darle eso a la inteligencia artificial. Yo no creo que haya que darle la escritura, nuestra creatividad, que justamente es lo que nos hace humanos, a una inteligencia artificial, que además llamarlo inteligencia artificial es terrible. O decir, ¿cómo se llama esto? Disociación, no, alucinación. Ajá. Porque eso es algo que nos pasa a nosotros. El problema de inteligencia artificial es un problema de código, un error en el código. Yo creo que eso es lo que no podemos darle a la inteligencia artificial. Obviamente sí creo, como todas las tecnologías, desde el lápiz hasta la ropa que nos ponemos para cubrirnos del frío, son tecnologías que nos ayudaron en su momento. Entonces, creo que puede haber miles de formas de creación ayudadas por la inteligencia artificial, pero lo que yo sí no creo es que tengamos que salir de la ecuación. Para nada. Es decir, no creo. Hace unos días Tidal, la plataforma de música, dijo que ya no va a pagar ningún tipo de creación musical que esté hecha con la inteligencia artificial. Me parece bien, exceptuando si la inteligencia artificial lo que hace es hacer unos arreglos para esa canción, por ejemplo. Pero que esté completamente creado por inteligencia artificial, a mí me parece que ahí sí digo, no es éticamente correcto. Pero esa es mi percepción. Yo no soy la Real Academia de la Inteligencia Artificial. Això podria ser això que es diu gràficament amb l'acrònim HIL, no? Human in the Loop. Mantindre l'humà a dins de l'equació de la creació que suposi qualsevol intel·ligència artificial. Acabem, la darrera. Imaginem futur. Si tu, en la teva dimensió doble, triple, dona, feminista, tecnòloga, crítica literària, cultural, etc., música, tot això que forma part del teu univers personal, intel·lectual i també professional, si haguessis de plantejar un futur, com te'l plantejaries? Com t'agradaria que fos? Com t'agradaria que fos l'ús d'aquestes tecnologies, d'aquesta intel·ligència artificial, d'aquestes tecnologies que tu domines, del SEO, dels algoritmes, com t'agradaria que fos? Yo quisiera que todo fuera menos opaco por las grandes plataformas. Yo creo que eso sería fundamental, que los gobiernos lo pidan. Menos mal que estamos en Europa y ayuda en muchas. Estar en Europa hace que ciertas cosas lleguen a la luz y dejen de ser opacas. Para mí eso sería fundamental. Y en la creación de contenidos, sí creo que podemos explorar, porque nosotros ya somos mediana edad. Yo quisiera, y creo que la gente muy joven, los adolescentes ahora lo manejan de otra forma. Pero también pienso, siempre me preocupa lo cognitivo del ser humano. Vamos a seguir haciendo la misma cantidad de sinapsis ahora que hace 100 años atrás. No lo sé. ¿Serán positivos, serán negativos? Yo siento que hemos avanzado muchísimo en muchas cosas, solamente que ahora tenemos las redes sociales y tenemos una cantidad de ruido y de información que nos hace pensar que el mundo se va a acabar también. Y estamos todos ahí pensando, nos vamos a morir mañana. Porque también la vida, obviamente, se puede acabar muy rápido. Pero sí creo que podemos explorar. Tenemos formas podemos explorar, podemos hacer cosas, podemos salirnos de lo que ya se hace, romper la rueda un poco, ¿no? Y no estoy diciendo romper la rueda por completo, porque tampoco sé qué formas puedan existir para monetizar, que es lo más difícil. Es decir, para mí lo más difícil es cuando la gente dice que tiene que acabar con el capitalismo. Vale, muéstrame una forma que funcione para hacer eso, ¿no? Pero sí creo también que no puede haber horas de trabajo que sean de 12, 15 horas solamente para mantener el capitalismo activo. Entonces, para mí es dónde podemos... Quizás estamos viendo donde no tenemos que ver, quizás tenemos que ampliar la mirada, eso que la fotografía hizo en su momento, ¿no? Encontrar esos puntos
donde nadie está viendo, indagar ahí, llegar... El tema es como entrar en la complejidad. Si profundizamos, yo creo que podemos encontrar un futuro mucho más agradable de lo que pensamos ahora que puede ser, porque creo que ahora estamos en el momento de ciencia ficción, pero del día de hoy, del 2026. Y pensar en futuro nos cuesta muchísimo, porque la realidad nos está comiendo un poco la vida. Doncs amb aquesta apel·lació de l'Ari Bastiani a pensar un futur en sentit positiu i potser plantejar-nos que ja no es tracta tant d'invertir tant de temps de les nostres vides en produir més continguts i potser el repte està en un altre lloc, a les xarxes, a l'internet, a tot això que fem i consumim al món digital de les pantalles, igual ens podem plantejar també tornar a construir espais on les persones puguin pensar críticament, discrepar, imaginar d'una manera diferent i trobar-nos d'una manera tàctil i sensible per entendre'ns d'alguna manera més directa, més clara del que pot fer un algoritme que només està preocupat per dir-nos allò que volem sentir, allò que hem de mirar, allò que hem de pensar. I gràcies, Ari, per la reflexió que ens has plantejat, per donar-nos l'ajuda a entendre una mica profundament i una mica d'una manera diferent el que significa internet, les xarxes i també la tecnologia com a reflex de la societat que estem construint i la teva apel·lació a un futur millor, com diuen a Costa Rica, un futuro un poquitico menos peor. Gracias a ti, Pere, y gracias a Cataluña Plural por invitarme a hablar de Slope. Gracias.